C7 Mundo Sano. El suicidio es el acto voluntario de privarse de la vida. Puede ser el resultado de un acto impulsivo, repentino y no planificado. La mayoría de las personas que piensan en suicidarse realmente no quieren morir, lo que desean es dejar de sufrir emocionalmente. Algunas señales de alerta de riesgo suicida son desesperanza ante la vida, tristeza, irritabilidad, soledad, aislamiento, pesimismo, ideas de muerte y frases como nada tiene sentido o todo estaría mejor sin mí. Reconocer estas señales de alerta disminuirá la conducta suicida. Muchas personas, antes de intentar suicidarse, muestran una serie de signos y síntomas que pueden ayudar a identificar el riesgo. Te invitamos a quedarte en tu programa Mundo Sano. Los especialistas del Instituto Jalisciense de Salud Mental ya están aquí. Bienvenidos todos, es viernes y tenemos un programa más de C7 Mundo Sano. Ya lo escuchó usted, prevención del suicidio. El pasado miércoles 10 de septiembre a nivel mundial se recordó la labor que tenemos que hacer todos. Estamos hablando de instituciones públicas, instituciones privadas en materia de salud y por supuesto toda la sociedad para prevenir este fenómeno que al menos en Jalisco, hablando de nuestra localidad, se registran más suicidios, sobre todo en edades muy jóvenes. De esto y mucho más vamos a platicar este día. Lo invitamos, por supuesto, a que se quede con nosotros, compartir experiencias al 3030-5307 y saludando, como todos los viernes, al doctor Raúl Villarroel. ¿Cómo está? Trini, buenos días. Muy contento de estar aquí otra vez empezando el fin de semana, porque ya es viernes, gracias a Dios. Como dijera el en paz descanse Germán Deza, es viernes y hoy toca. Y hoy toca nuestro programa y el tema de hoy muy interesante porque, como bien dice Trini, tristemente todavía tenemos muchos suicidios y en gente muy joven. El suicidio adolescente en nuestro estado de Jalisco es verdaderamente preocupante. Tan preocupante que las instituciones a cargo de esto están tomando cartas en el asunto y es así que hoy nos acompañan para decirnos en qué podemos colaborar para disminuir estos altos índices de suicidio. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros la psicóloga Yolanda García Ávila, ella es encargada del programa de prevención del suicidio. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. También se encuentra con nosotros la psicóloga Guadalupe Saldívar, encargada de la Clínica del Suicidio. Gracias, buenos días. Buenos días. El doctor Jesús Terrones, jefe de consulta externa, CAISAME, Estancia Breve. Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Así es, y bueno, pues yo creo que comenzaríamos, si nos lo permite el público, doctora, ¿qué tanto suicidio tenemos en Jalisco? Porque ahorita decíamos, todavía tenemos muchas alta tasa de suicidio en Jalisco, nos preocupa a nuestros jóvenes, ¿qué tan alto estamos? Sí, miren, lamentablemente el suicidio, como en todo el mundo, se da, ¿sí? Pero nosotros desde nuestra trinchera en el Instituto Jalisciense de Salud Mental tenemos datos estadísticos que nos lo proporciona Secretaría de Salud. Y de enero a lo que llevamos de julio, que es lo que nos han proporcionado, llevamos 177 decesos. ¿Sí? 177. A esto tenemos que multiplicar lo que es lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud, que por cada suicidio consumado tenemos 20 intentos. Entonces, si multiplicamos 177 suicidios consumados por 20 intentos, calculemos cuántos intentos tenemos en el estado de Jalisco. Como solamente 3.400. Exactamente, entonces 3.400 aproximadamente. ¿Sí? Y de esos intentos hay un riesgo, ¿qué porcentaje de que se puedan realizar, consumar a corto tiempo o a largo plazo? Entonces, por eso es tan importante, que bueno que nos acompaña aquí la psicóloga Lupita Saldívar, que ya está en la clínica de atención precisamente a las personas con riesgo suicida, aquellos que tienen la idea y que no han procesado precisamente el cómo lo van a llevar a cabo, que solamente están teniendo, por ahí como nosotros decimos, rumiando la idea del proceso de la muerte, y aquellos que desafortunadamente ya lo intentaron y que lo han intentado 1, 2, 3, 4, 5 veces y que desafortunadamente los familiares no se han dado cuenta de ello.
que cuando ya lo intentan la primera vez, para los familiares, que es la primera vez, es porque ya tuvieron el método ya muy fuerte, por decirlo de alguna manera, y que tuvieron que ir a alguna unidad para su atención. Pero cuando tú haces la entrevista con el que lo intentó, te dice, es que ya es la tercera o la cuarta vez. Y el familiar te dice, es la primera vez que lo hace. Entonces, por favor, papás, hay que estar muy atentos con esto. Tanto para el niño, el adolescente, el adulto y el adulto mayor. Hay que estar muy atentos. De esto se me ocurre, si tienen el dato, que nos pudiera decir de las personas que traen la idea, que ya lo mencionaron, qué tan probable es que lo lleven a cabo, y de quien ya tuvo un primer intento, qué tan probable es que vaya a un segundo. Todo va a depender de los factores, porque esto es un fenómeno multidimensional, ¿no? Dependen varias variables, esto es la familia, el contexto, lo académico, lo cultural, si tuvo algún desempleo, si está divorciado, muchos fenómenos que se juntan. No podemos nosotros deducir o decir, bueno, ya intentó quitarse la vida alguna vez, lo va a volver a hacer, aseverar. No necesariamente tiene que ser así. Por eso es importante siempre valorar el tiempo de la primera vez, con qué método, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, qué pensaba, qué emociones estaban ahí presentes. Y bueno, todo eso precisamente se evalúa en la clínica. Si es niños y adolescentes, contamos con una clínica especial, ¿sí?, para que específicamente trabaje el equipo interdisciplinario con los niños y adolescentes. En el caso donde yo estoy, son adultos. ¿Qué clínica es? Clínica, lo que es de prevención de suicidio, en consulta externa. En Salme. En Salme, sí. También está el área de lo que es hospitalización, en donde el paciente ya llega, bueno, ya con una tentativa, con un parte médico de lesiones y es valorado por el médico y ahí contemplan si requiere o no la hospitalización. Porque el doctor Terrones también tiene otro espacio, está pendiente de esta estancia. ¿De qué se trata aquí este lugar? ¿Casaime? Caisame Estancia Breve. Caisame Estancia Breve es un centro de atención integral en salud mental, como sus siglas lo definen, y lo característico es que somos de estancia breve, o sea, atendemos padecimientos que tienen que ver con un cuadro más agudo. Tenemos el Caisame de estancia prolongada, en el que básicamente se atienden aquellos padecimientos que tienen un curso más crónico, específicamente. Doctor, ¿qué es Caisame para que nuestro público Es sepa de qué estamos hablando? Las siglas definen un centro de atención integral en salud mental. En salud mental. Y hay para los que requieren un manejo agudo, que ese se encuentra ¿en dónde? Nosotros somos los que estamos trabajando con pacientes con cuadros agudos. Los que presentan cuadros crónicos es el Caisame Estancia Prolongada. ¿En dónde se encuentra cada uno? Kilómetro 17.5, carretera Chapala, ¿sí?, en la localidad o a un costado de la localidad del Zapote. Eso es. Y en esta parte, en esta estancia, la mayoría de la población que tienen, ¿y cuántas personas están con ustedes en este momento? Bueno, nosotros otorgamos servicios de consulta externa y un área de hospitalización. Tenemos 50 camas, prácticamente sensables. Ahorita en este momento no sé cuántos tengamos hospitalizados, pero pues es prácticamente un constante ingreso y egreso. ¿De qué edades? Es lo que quería preguntar. ¿De qué edades es recurrente la estancia de las personas ahí? Bueno, si consideramos que el servicio de urgencias, una de las principales causas de urgencias es la ideación o el intento suicida, bueno, pues básicamente tenemos en lo que es las edades de internamiento alrededor de los 18 a los 45 años. Estamos hablando Esa es la de una mayoría. edad productiva. Totalmente. Y no tenemos menos de 18 años porque, bueno, prácticamente no internamos menores de edad. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, si les parece, y regresamos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Gracias por continuar con nosotros, 3030-5307, y dibujando la situación estatal del suicidio. Hablamos de esta edad productiva, estamos hablando de que se registran casos entre los 18 y 45, sobre todo en este espacio, en esta estancia breve. Pues entonces tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, yo le preguntaría entonces al doctor Jesús, para que nos quede muy claro, ¿esto que sucede en la estancia breve corresponde a la estadística del Estado? ¿Son los mayores, el mayor grupo etario que se presenta al intento de suicidio en la gente joven? Sí, por supuesto. Las estadísticas que se han arrojado dentro del CAISAM estancia breve concuerdan con la literatura. Es prácticamente las edades en las que con mayor frecuencia se presentan. Va en aumento, como ya se comentó, en algunos grupos vulnerables o específicos, como son los adolescentes y los adultos mayores. En cada espacio son diferentes, digamos, las causas o los factores que los van a ir acompañando. A mí se me ocurre preguntar, ¿qué pasa por la mente de alguien que decide quitarse la vida? Digo, sé que es muy complejo, pero en términos generales hay gente que tiene problemas muy graves y no lo intenta. Y hay gente que los problemas a veces aparentemente no tan graves lo abruman y lo intenta. ¿Qué lleva a una persona a decidir quitarse la vida? Porque a todos nos llama la atención. ¿No se me irá a ocurrir a mí algún día o a alguien de mi familia? Bueno, si revisamos la historia del suicidio, nos arroja mucha luz. Por ejemplo, en la historia hemos visto cómo se han ido presentando, dependiendo de las culturas, las etapas, las sociedades, factores contrastantes, ¿sí? En este sentido, vemos cómo en algunas etapas han visto al suicidio como algo heroico, en otras, digamos, como algo cobarde. De repente se hacen teorías sobre lo racional o lo irracional, sobre lo consciente o lo inconsciente, sobre si es un acto, sobre si el acto suicidio también encierra de alguna manera un acto homicida. Si es bueno o es malo. Y al final de cuentas, esta disputa es la que finalmente, este contraste es finalmente en el que, digamos, la vida nos mete a todos los seres humanos. Es como una lucha de contrastes, es como el sí y el no. Y de repente definir en el no, pues también su referente, digamos, o quien lo estructura, es el sí. Y de repente para definir algo, siempre estamos en esa lucha contrastante. Bueno, pues así mismo también hay una lucha contrastante entre el amor y el odio, ¿sí? Entre la destrucción y la construcción. Entonces, finalmente es como esa búsqueda de equilibrio entre estos dos puntos en el que nos debatimos todos los seres humanos. Entonces, en estos grupos vulnerables, finalmente tienen por alguna razón social, biológica o personal, tienen una crisis en este tipo de contraste, ¿no? Como una búsqueda de identidad, digámoslo así, en el que, bueno, de alguna manera se ve vulnerada. Por ejemplo, ¿es posible? Por ejemplo, aquí podemos ver en el adolescente, que son altamente vulnerables y están frecuentemente en grandes crisis de identidad, de estructurarse. Sí. ¿Es posible que tenga que ver químicamente algún funcionamiento en el cerebro? ¿Puede, doctora o licenciada, sí, tiene que ver algo de la genética, por ejemplo, algún lenguaje genético que ya traigamos registrado? Sí, bueno, lo que hay que tener claro que todo esto, tenemos una herencia, ¿no? Hay generaciones que sabemos que hasta la quinta generación podemos otorgar este tipo de herencias, ¿sí? Y bueno, podemos tener alguna patología, alguna enfermedad por herencia, ¿no? Hay cuestiones biológicas, hay cuestiones médicas, hay cuestiones de personalidad, ¿sí? Aunado, bueno, con estos trastornos depresivos, ansiedad, ¿no? Esto hace que definitivamente complique, en cierta manera, la forma de afrontar las situaciones. Ahorita el doctor comentaba, ¿no? Bueno, ¿por qué unos sí? Tenemos todos problemas y ¿por qué unos sí pensamos en el suicidio y otros no? Bueno, pues tiene que ver también con las medidas de afrontamiento, la calidad de vida que tenemos, el tipo de educación, la estructura familiar, la seguridad, todo esto que vamos generando desde pequeños, ¿no? Desde nuestra familia, de lo biológico, lo médico, lo orgánico, ¿no? Desde nacimiento, ¿no? Antes de nacimiento, ¿no? ¿Cómo es que me concibieron, si fui deseada, no deseada? Son muchos factores, ¿no? Doctor, en esta pregunta que se tiene es muy interesante porque definitivamente hay factores biológicos, que se tienen, bioquímicos, que se tienen que tomar en cuenta porque con frecuencia escuchamos a alguien que tiene depresión, que el entorno le dicen, échale ganas, sé fuerte, pero no, ya hay un trastorno de neurotransmisores que tiene que ser corregido. Por supuesto. Es muy interesante lo que Lupita nos comenta,
porque los factores finalmente entran en esa dinámica contrastante de la que yo hablaba. Finalmente hay factores que predisponen con una mayor probabilidad al suicidio, aunque no son a veces completamente determinantes. Por eso es que el suicidio se vuelve muy complicado estudiarlo, ¿no? Porque finalmente hay depresiones que no necesariamente pueden terminar en suicidio, aunque sea el cuadro clínico en el que mayormente una persona se suicida. Y obviamente, bueno, pues hay marcadores biológicos, hay algunas, digamos, determinaciones que se han realizado en los cerebros de los suicidas, donde se ha visto que hay una disminución del líquido cefalorraquídeo. Digamos que este neurotransmisor, la serotonina, que interviene en procesos muy importantes cognitivo-impulsivos, sobre todo impulsivos, que son los que más se asocian con uno de los síntomas o de las características que estos pacientes estructuran o tienen, ¿sí? En algún momento yo escuchaba a una persona especializada en el tema y decía que no era grave el tema del suicidio, porque es un comportamiento social aprendido que tiene que ver mucho con la cultura, con la forma en la que vivió, y que hay generaciones y que por lo tanto esta conducta se va a repetir más allá del esfuerzo que se haga. Tuvimos un programa aquí precisamente y fue el punto de vista que él emitió. Cuando ustedes dentro de la parte oficial ven estos resultados y contrasta con esta idea de que por más el esfuerzo que hagan, de cualquier forma se va a repetir el comportamiento, ¿cómo es que impulsan todos sus programas y toda su fuerza de trabajo? Bueno, nosotros estamos trabajando no solamente desde el instituto, desde el CAISAME, desde las clínicas, desde la Secretaría de Salud. Nosotros también trabajamos a través de la conformación de redes, no solamente aquí en zona metropolitana, sino también en el interior del estado. Unimos esfuerzos a través de varias instituciones, tanto públicas como privadas, a través de hacer promoción de estilos saludables de vida, a través de la prevención, de dar capacitación a docentes, a médicos, a enfermeras, a trabajadores sociales, a psicólogos. También estamos trabajando mucho con padres de familia, en que sepan qué hacer con sus hijos, en que sepan qué hacer cuando se presenta una crisis y que sepan qué hacer cuando se presenta una crisis emocional. Y no que lleguen ya cuando está la crisis de una situación de riesgo suicida, que esto le antecede, ¿no? Y como bien comentaban los compañeros hace un momento, también tiene que ver mucho que la persona tenga una adicción, que es un factor también desencadenante. Y como bien ellos comentaban, es multicausal, por eso es que se vuelve tan engorroso trabajar con esta situación. Pero no es imposible. No le encuentran a veces salida, no le encuentran pies o cabeza. Exactamente, y cada caso es único, irrepetible. Aunque tengan ciertas características similares entre todos los casos, cada persona es única, irrepetible, ¿sí? Y se necesita mucha sensibilidad. Totalmente. Y lo que nosotros estamos trabajando a través de todas estas instituciones, a través de estas capacitaciones, es sensibilizar. Sensibilizar primeramente a los que estamos trabajando a nivel institucional. Cuando te llega una persona, seas del área educativa, seas del área del sector privado, seas del área del sector público, estés trabajando en el sector salud, en cualquier área en la que estés trabajando, si llega una persona con una idea de muerte o con un intento de suicidio, lo primero que tienes que hacer es darle una contención. Y los primeros auxilios es dárselos en ese momento y saber a dónde lo tienes que canalizar para darle su seguimiento. Porque aquí es muy importante saber identificar si México, todo el país, necesita o debe responder a alguna dinámica que tenga ya planeada la Organización Mundial de la Salud en materia de suicidios. O sea, usted tiene que cumplir con una capacitación, con una cifra, con unos números. Tienen que bajar esa tasa. Así es. Yo sí quisiera hacer un comentario acerca del comentario que haces de esta persona que comenta que no es tan grave, decías. Sí, así lo comentó. Digo, si tomamos en cuenta precisamente que el suicidio es una forma de accesar a la muerte, bueno, pues podemos decir que de alguna manera pues el suicidio ha existido, va a seguir existiendo, y hay un porcentaje de individuos en el que por más a la mejor intervención que se les realice, no van a ceder a su deseo.
Pero si vemos todos los demás factores a los que está ligado, pues creo que se puede hacer mucho. Y en esta forma, digamos, pues contrastante de discutir el fenómeno, digamos que esta persona o el doctor que comenta el especialista, pues tiene razón, pero desde un enfoque muy frío, muy podemos específico decirlo, y muy cortito, ¿no? Digamos que no está viendo el fenómeno globalmente, ¿no? Claro que es una forma de accesar a la muerte, pero no tiene por eso que no tenemos por qué accesar de esa manera a ella, pues, cuando pueden existir otras formas. Licenciada Lupita, yo abonándole un poco más al comentario, yo no estaría de acuerdo en que esto no es grave. Definitivamente es grave. Si yo tengo un familiar en casa que intentó suicidarse, por supuesto que es grave, como dice el doctor. Si consideramos una neumonía, una diarrea como una forma de llegar a la muerte y un brote lo consideramos grave, pues el que tengamos altas tasas de suicidio definitivamente es grave. Y sí se tiene que poder hacer algo, porque no todos los estados o no todos los países tienen las mismas tasas de suicidio. Y entonces, muy abonando a lo que dice el doctor, se tiene que poder hacer algo, ¿no? Así es. Incluso, bueno, tenemos antecedentes. Una de las preguntas básicas que nosotros hacemos es, bueno, ¿alguien cercano a ti, algún familiar, algún amigo conocido se ha suicidado? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una familia, como usted dice, doctor, el hijo puede quitarse la vida, la mamá, el papá, y esto, o sea, estamos hablando de quien tiene la conducta suicida, de que quien intentó hacerse daño o quien consumó el acto. Pero ¿qué pasa con los familiares, no? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo lo digieren? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo exploran? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo impacta en la familia? Exacto, ¿no? O sea, el concepto que se queda el familiar que tiene, pues también se debe trabajar. Nosotros también trabajamos con los familiares precisamente para esto, ¿no? O para poder guiar y orientar cómo poder manejar y apoyar en la conducta del paciente, ¿no? E incluso, bueno, yo trabajo muy específicamente con algunos ejercicios, les pido apoyo, ¿sí? Pero claro que impacta. Y es muy importante, ahorita hablan de una palabra grave, ¿no? Pues cada quien le da una connotación, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros decimos grave, hablamos de un contexto sociocultural, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, pues no es algo que esté permitido o públicamente abierto, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la vida. Y bueno, yo sí los invitaría a esta reflexión que usted hace, doctor. No es honorable como en el tiempo de los romanos. Exacto. O el harakiri, ¿no? Sí. Vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, pero después de la pausa. Le recuerdo el número 3030-5307 y volvemos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Hablando del tema del suicidio, ¿qué le parece si vamos a ver qué opinan los menores, qué opinan los niños aprendiendo a crecer? Aprendiendo a crecer. Hola, ¿has oído hablar del suicidio? Seguramente sí, ¿verdad? Y es algo muy feo. Y yo no te voy a hablar del suicidio. Yo te voy a hablar de cómo prevenirlo. Si te sientes solo, triste por más de 7 días, no quieres comer, no tienes ganas de salir, ni de hacer nada, te pasas escondido o dormido, esto no es normal, busca ayuda profesional, atiéndete, te aseguro que vale la pena vivir la vida. Recuerda, más vale la prevención que la curación. Para C7 Mundo Sano, Aldo Arias. ¡Adiós! Aldo, muchas gracias. Y ya hablaba de ciertos puntos que debemos observar, que pueden llamarse alertas para prevenir el suicidio, doctor Raúl. Sí, en ese sentido, platicábamos fuera de cámaras. En los adolescentes, pues es más alta la tasa que en otras edades. Pero también los adolescentes con frecuencia refieren pocas ganas de vivir, intentos de suicidio. A veces esto es muy minimizado por los papás. Dicen, está dramatizando, nos quiere manipular. Sí quisiera que nos dejara claro, todas son alertas. Totalmente. Sí, e incluso hasta cuando nos dicen, ¿cómo quisiera desaparecer? Ya vas a estar mejor sin mí. Todos tus problemas, tus broncas como papás
vas a ver que ya, todo va a estar bien. Cuando el adolescente empieza a mencionar esto, aunque nosotros como papás digamos, me estás solamente chantajeando, estás tratando solamente de llamar la atención, hay que poner atención en esto. Es una alerta, es como cuando estamos manejando y se pone el semáforo en amarillo, nosotros tenemos que empezar a bajar la velocidad y empezar a detenernos. Es así como el adolescente nos empieza a decir, algo me está sucediendo, por favor ponme atención. E incluso hay una investigación que hizo la Subcomisión de Investigación de la Red Jalisciense para la Prevención del Suicidio. ¿Qué es lo que piensan los adolescentes cuando tienen un intento de suicidio o están pensando en la muerte? Ellos lo que mencionan es que les hace mucha falta la comunicación padres e hijos, que les hace mucha falta esta parte de la comprensión de los padres hacia los hijos, y ellos llaman la atención de esta forma, y muchas de las ocasiones ellos no quieren atentar contra su vida, lo que ellos están haciendo es una demanda de atención de los padres hacia los hijos. Entonces, por favor, papás, cuando ustedes escuchen que su hijo está pensando en esta parte de te estoy demandando la atención, por favor, tómense un momento, unos 5 minutos al día, pregúntenle a su hijo, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué me estás mencionando que voy a estar mejor sin ti? Pero qué difícil no la ponen, porque muchas veces cuando hay ese problema, pues el niño se queda solo, quiere dormir y no quiere platicar. Y sí, tienes toda la razón en ese sentido, pero como padres de familia, nosotros tenemos toda una vida con ellos. Y a veces tenemos que ponernos a sentarnos y decir, bueno, ¿realmente conozco a mi hijo? Porque eso sucede, que de repente decimos, sí conozco a mi hijo, pero realmente tengo que sentarme y decir, bueno, ¿quiénes son realmente los amigos de mi hijo? ¿Cuáles son sus gustos? O sea, que en este sentido realmente lo conozco y sentarme con él y platicar. Y esa es una llamada de atención de mi hijo y no echarlo al bote de la basura y decir, solamente me está chantajeando. Es una llamada de atención de que algo le está sucediendo. Sí. Doctor. Es por eso que se vuelve muy complicado detectar. Porque, bueno, finalmente hay un lenguaje verbal, pero también hay un lenguaje expresivo, en el que muchas de las veces lo que los pacientes comentan o mencionan, pues es algo que está sobrepuesto sobre lo que realmente tienen. Es como si las verdaderas, o el verdadero sufrimiento no estuviera en lo que se dice o en lo que aparenta, sino que a veces está oculto en otro espacio. Esa es la tarea que nosotros tenemos, tratar de entrar dentro del pensamiento del paciente y poder tratar de averiguar en sí qué es lo que nos quiere decir, porque al final de cuentas digamos, la queja o el intento suicida no es más que una forma de comunicarse o de comunicar un sufrimiento que se vuelve muy, muy difícil para los que nos dedicamos a esto traducir. Pero si lo que comentaba Yoli, si es un hijo que, digamos, ha vivido durante toda su vida al lado de sus padres, bueno, pues sus padres de alguna manera desarrollan una capacidad intuitiva, perceptiva, ¿sí? Que muchas de las veces también estos mismos padres, por el mismo dolor que comparten con ellos, a veces no quieren ni siquiera, con la que no quieren darse cuenta. Esto mismo es muy interesante porque se puede traducir a la parte terapéutica, es decir, a la parte en la que nosotros los clínicos nos vemos en el espacio analítico. Sucede exactamente lo mismo. Si las personas que nos dedicamos a esto no tienen una preparación adecuada, podemos sufrir en el espacio a través de esa búsqueda, de ese lenguaje y de esa expresión, ese comunicado, que también nos puede asustar y que también de alguna manera lo podemos minimizar o no quererle hacer caso, ¿sí? Entonces, Lupita, este concepto suena muy lacaniano y dificultoso, ¿no? Claro. De que tenemos que ver realmente qué es lo que está detrás del lenguaje del adolescente. Esto nos llevaría a decir que todo, bueno, no solo adolescente, todo suicida o quien se intentó suicidar requiere invariablemente ayuda profesional de personas como ustedes, que no solo tienen la preparación en salud mental, sino además la experiencia en el suicidio. Así es. Una parte fundamental, si bien es cierto, es la familia, es el primer vínculo que se tiene. Sin embargo, en otros contextos no es el primer vínculo, sino la escuela, los amigos, ¿sí? También otro factor que influye mucho es el consumo de sustancias, el abuso de sustancias psicoactivas o tóxicas, ¿sí? Entonces, eso también altera el sistema nervioso y puede ser un factor
para que esto suceda, ¿no? Hablaban hace un momento sobre las señales de alarma. Si bien es cierto, hay verbales, no verbales, conductuales, unos dicen dejan notas, no todos dejan notas, no todos entregan documentos, no todos van regalando pertenencias, no, es un caso muy particular, ¿sí? Por eso es que se trabaja, bueno, paciente trabajando en lo individual, se han abierto grupos para trabajar psicoeducativo, para ayudar a reconocer emociones, controlar impulsos, regular emociones, controlar impulsos, reconocer síntomas, tener conciencia de apego a tratamiento, todo este tipo de cosas y reconocerse el individuo como tal, ¿no? La parte de la autoestima, reforzar todas esas cosas que bueno, hacen que se fomente este tipo de conductas, ¿no? Las conductas autoinfligidas, ¿sí? Que si bien es cierto puede decir la paciente, el niño, el adolescente, es que no quiero matarme, no quiero quitarme la vida, pero esto me alivia el dolor, ¿sí? En uno de estos actos puede llegar a ¿Cómo se le llama esto? Porque esto entró como muy de moda, por llamar de algún modo, el lacerarse, lastimarse a sí mismo, ¿no? Fenómeno cutting. Cutting. Fenómeno cutting. De cortar en inglés. Fenómeno ¿Y esto lo de están haciendo mucho los jóvenes? Sí. Sí. Así es. ¿Pudiera ser una señal de que si yo puedo agredirme, pudiera llegar al suicidio? Sí, por supuesto. O sea, el fenómeno cutting, digamos, está muy presente en los jóvenes. No necesariamente tiene la connotación o la intención de suicidarse, sino precisamente en esta, digamos, formas contractuantes en las que el ser humano vive, cuando no se define finalmente, digamos, La conducta o el propósito final. Cuando no se llega precisamente a negociar, digamos, con el sufrimiento social o de la vida, se sume el individuo en un estado de ansiedad grave, ¿sí? Y el fenómeno cutting, finalmente lo que se ha estudiado es como una forma de contactarse consigo mismo en esos momentos en los que se está perdiendo, digamos, la cordura o el contacto con el mundo, ¿no? Es como una forma de reaccionar, es como una forma de hacerse sentir que estoy aquí. Pero ya cuando es repetitivo significa que no tienes una salida adecuada y saludable para solucionar esa ansiedad. Claro, por supuesto, porque estamos hablando de la impulsividad, aunque no tengan la intención, digamos, en ese momento en el que el individuo ya no es consciente a lo mejor de lo que está sucediendo, se le puede pues pasársele la mano, como luego dicen, ¿no? En un acto meramente impulsivo. Licenciada Yoli, esto me lleva de la mano junto con el comentario que ya se ha hecho en 2 ocasiones de las adicciones. ¿Cuánta gente realmente se quiere suicidar porque está inmerso en un problema que lo llevó a la adicción? Y también hay otros que no se querían suicidar, pero ya, ahora sí que como dicen por ahí, se dieron un pasón y se les pasó el viaje y se les fue la mano y quedan entre, ¿se quiso suicidar o realmente se le pasó? Pero el fenómeno es el mismo, ¿no? Finalmente lo que los llevó a ambas cosas. La mayoría de la gente realmente no quiere suicidarse. Lo que quiere es quitarse ese dolor emocional que toda la gente con esta idea de muerte, con este intento de suicidio tiene, ¿sí? Quiere que mágicamente todos los problemas que tienen se quiten de lado. Y cuando tú trabajas con la gente que tiene el intento o la idea de muerte, dices, si tú me desapareces todos los problemas que yo tengo, yo me quito la idea de matarme o ya no lo vuelvo a intentar. Ellos lo que quieren es dejar ese dolor y te lo refieren, lo tengo aquí en el pecho. Y suena muy lógico, ¿no? Sí, dicen, lo siento aquí, Dice, si tú me desapareces todos mis problemas, yo te juro que no lo intento. A reservas de que muy pocas personas, vemos que un 2%, 3%, cuando ya lo refirió el doctor, cuando tienen una depresión ya crónica, pero ya muy de 10, 15 años y no ha sido atendida, ya ellos sí dicen, bueno, yo no tengo otra solución. Yo mi única solución, mi única vista en túnel es la muerte. Pero de ahí en fuera todos se dicen, yo lo único que quiero es evitarme el sufrimiento, quitarme todo mi problema, a pesar de que tengan una adicción. Ahora hablábamos hace un momento de los menores de edad, aquellos que están más abajo de los 18, a lo mejor estás hablando de niños de 11, 12. La situación al conocimiento o la connotación que tienen sobre la muerte, comentaban, es muy diferente, pero se puede llegar a tener el sentimiento de quitarse la vida. Doctor. Sí, bueno, en los niños menores de edad,
digamos como en la capsulita que vimos, es muy común que los niños no tengan como esa concepción, digamos, de suicidarse y por qué y para qué serviría, digamos, un suicidio. Son más bien como conductas como reflejas, espejeadas, dicen algunos ahí entre las conductas de los padres. Al final es como algo aprendido, digámoslo así, ¿no? Pero ya un adolescente no, pues ya un adolescente ya tiene una inconformidad bien instalada, ya tiene un sufrimiento que le resignifica, digamos, fallas en las expectativas, que le resignifica, pues, ciertas falta de atención, cariño, oportunidades. ¿Sí? Y cuando hablamos de las personas de la tercera edad, bueno, que también se ha registrado casos. Sí, por supuesto. Es que parece ser que son extremos donde Sí, comparten cierta fenomenología, ¿no? Si vemos el adulto mayor, pues es un adulto que ya cuando lo vemos en la clínica es alguien que ya ha pasado por múltiples sufrimientos. Frecuentemente han tenido múltiples pérdidas, entre ellas la de la salud. ¿Y cómo termina una vida así? Bueno, se han registrado casos y vamos a seguir platicando de esto en el último espacio que le pedimos a usted que nos acompañe. 3030-5307, estamos esperando sus llamadas. Volvemos. C7, Mundo Sano. C7, Mundo Sano. Pues cómo vivir con el conflicto y no caer y no llegar precisamente a querer salir de esto en lo que le llamamos por muchos años la puerta falsa, ¿no? Que es el suicidio. Hay conflictos que día a día pueden saturarnos y no sabemos cómo remediarlos, como es la llamada que nos realizan el día de hoy de Loma Dorada. Omitimos el nombre. Tengo una vecina, ella es muy agresiva, siempre me está agrediendo sin motivo alguno. Hay ocasiones que amanece muy bien y es muy amable. Yo quisiera saber a qué se debe ese cambio. Yo la verdad le tengo miedo, me siento prisionera en mi propia casa, pues ella no le parece nada, siempre está de malas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden orientar? ¿Qué pasa con esta mujer que sin duda yo estoy, o quizás es hombre, pero estoy viendo como que hay un temor? Hay miedo de lo que la persona le pueda hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Yo le diría a esta persona, pues, que hay algo que posiblemente ya no pueda manejar, controlar. Que primero lo que ella puede ofrecerle o sugerirle es que busque ayuda, ¿no? Ayuda en cualquiera de las instituciones donde se atienda este fenómeno. Pero también para su tranquilidad, esta persona yo le diría que hay un sufrimiento en la persona que tiene enfrente, a la que de alguna manera lo que nos está traduciendo con su agresión es una especie como de pasado o de vida en la que por alguna razón ha estado viviendo, digamos, frustradamente o en sufrimiento. Y esa suma de crisis, digamos, que nos van estructurando con un carácter a lo mejor ambivalente o agresivo, pues va buscando a través de la vida va buscando nuevos objetos en donde resignificarlos. Y seguramente ella en este momento es un objeto en el cual la persona que tiene enfrente le colocas determinados sufrimientos o atributos, pero que no le corresponden a ella, que de alguna manera ella es como el objeto en el cual está sirviendo para proyectarlos. Y esto pasa con el suicidio o con la persona que tiene la intención. Yo quiero llamar la atención de mis padres y mis padres, en lugar de escucharme y ver cuáles son mis faltantes, mis necesidades, lo tomamos propio, lo tomamos personal, lo tomamos como si yo fuera la persona afectada y nos perdemos de ponerle la atención a la otra persona, que es lo único que está buscando, nuestra atención. Hay un dicho popular que me suena como que corresponde esto. No está buscando quién se la hizo, sino quién se la paga. Exacto. Sí, y eso comentábamos también hace rato, que eso es muy importante entenderlo, sobre todo quienes nos dedicamos a esto, porque en el espacio analítico, en el espacio de tratamiento, pues el médico va a ser objeto de desplazamiento de todas estas crisis. Si el médico no tiene esa conciencia de que lo que está sucediendo allí no es dirigido a él directamente, pues entonces el médico puede
pues también dentro del espacio analítico, digamos, perder la cordura. Sí. Licenciada, este folleto que nos pasaron, me parece muy importante que no se nos vaya a acabar el tiempo sin mencionar, porque resume muy brevemente cómo ayudar a una persona con riesgo. Así es. Bueno, ese es un tríptico que se reparte en varios lugares, varias instituciones, ¿sí? En donde vienen algunas señales de alarma, habla sobre algunas alertas verbales, no verbales, que algunas ya mencionamos aquí. ¿Cuáles son los factores principales de riesgo? Lo que maneja aquí, bueno, tener alguna depresión o padecer algún trastorno mental, el abuso de sustancias tóxicas, la violencia familiar, violencia física, el abuso físico o sexual, la pérdida de algún ser querido, pérdida laboral, alguna disfunción académica, etcétera. Muchas cosas que tendrían que complementarse, ¿sí? Las señales de alerta, bueno, los comentarios que puede hacer sobre sí mismo, sobre el futuro y con respecto al acto suicida, como mencionaban hace un momento, ¿no? No valgo nada, ya no sirvo para nada, ¿para qué seguir aquí en la vida? Esto ya no tiene sentido, mejor me mato, mejor me muero. ¿Y qué pasaría si yo dejara de existir? Ese tipo de... ¿Esto es dónde lo reparten? Ahí con nosotros, en el área de promoción y prevención de la salud. Yolanda. Sí. Y bueno, y también pueden consultar la página de Salme, ¿sí? Donde ustedes también pueden ubicar no solamente este tríptico, ¿sí? Sino también pueden consultar algunos otros como son de la depresión, ansiedad, trastornos otros que tenemos, ¿sí? Que pueden meterse a Instituto Jalisciense de Salud Mental y pueden allí encontrar el icono para que puedan ustedes checar no solamente toda la información que se tiene en relación a los trípticos, sino también a la información que se tiene sobre el CAISAM estancia breve, los tipos de clínicas, en qué horario se les puede atender, sino también el CAISAM estancia breve y algo muy importante que no queremos que pase desapercibido, lo que es la línea de intervención en crisis, que opera las 24 horas, los 365 días del año y es atendida por psicólogos especializados en la intervención en crisis. Cualquier persona que esté pasando por una crisis emocional, por una idea de muerte, que ya tenga un intento de suicidio, por favor marque, si usted está en zona metropolitana, el 075, totalmente una línea gratuita, las 24 horas, 365 días del año. Si usted está en el interior del estado, por favor marque el 01800-227-4747. Repito los números. Zona metropolitana 075, para el interior del estado 01800-227-4747. Dos líneas totalmente gratuitas, operando 24 horas, 365 días al año. Anótelo, por favor, porque no sabe uno cuándo va a tener algún conocido en crisis y puede ser algún familiar muy cercano. Anótelo por ahí, muy fácil, 075, línea de intervención en crisis, téngalo a la mano entre sus números de emergencia. Así es. Aquí es muy importante abordar rapidísimo, no sé, el tema de la depresión, que sabemos que en unos años más va a ser la enfermedad número 1 a nivel mundial que va a crear la discapacidad laboral, ¿es así? ¿No Así estoy es, mal? no estás mal. Incluso esto lo menciona la Organización Mundial de la Salud, va a ser la enfermedad número 1 con mayor discapacidad a nivel mundial. ¿Para cuándo se planea, si la situación sigue así? Para el 2020. Para el 2020. O sea, ya estamos a un pasito. pasito, Ya estamos a un paso, ¿no? ¿Y la depresión provoca tendencias suicidas? Sí, claro. Sí. por Lo que supuesto. pasa es que también ahí influyen las ideas de minusvalía, de desesperanza. Entonces, si yo no tengo alguna esperanza, pues esto hace que vengan ideas de muerte, ¿no? Que no sepa cómo solucionar, que no sepa cómo afrontar problemas, enfrentar situaciones conflictivas. ¿Los japoneses siguen siendo la clase social, el nivel social, el país donde hay más suicidios por la cuestión de la lucha laboral? Sí, hasta Sigue el siendo. momento sigue siendo, aunque ya, bueno, ven que tienen un jardín. Ahorita ya están teniendo medios para que la gente ya no accese tanto a este jardín japonés para que ellos atenten contra su vida. Hasta el momento los medios de comunicación no han dicho dónde ahorita están atentando contra su vida, en qué otros lugares, pero ya están evitando que accesen, por ejemplo, a O sea, hay un lugar especial donde se promueve que lo hagas con plena conciencia, etcétera. ¿Es No algo así? tanto que lo promuevan, pero sí Porque cuentan ellos con tienen un otra jardín. cultura de la muerte que no tenemos Exactamente. nosotros. Claro. Totalmente Estamos hablando de diferente. esta muerte heroica, ¿no? Sí, claro. Totalmente Porque además en diferente. Japón sucede un fenómeno muy curioso. Es un país con alto nivel de suicidios de personas teóricamente exitosas, que dicen, bueno, pues no le falta nada, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de tomar cursos de
administrativos cuando dan esta tendencia japonesa a ser un directivo frío, calculador, prácticamente no hacer vínculo con los trabajadores, se da uno cuenta que por qué terminan así, porque de repente ellos, cuando son triunfadores directivos de una empresa gigantesca, y para mañana ya no les sirves a la empresa, y aun cuando los despiden, los jubilan con muy buenos sueldos, la pérdida del poder, la pérdida de la imagen los lleva a sentir que su vida de repente no vale, ¿no? Por supuesto. Sí. Es momento y aprovecho para ir despidiendo porque nos queda muy poco tiempo. Doctor, ¿con qué concluye? ¿Con qué concluyo? Bueno, yo quisiera concluir con una reflexión en el entendido de que el fenómeno suicida es un fenómeno multifactorial y que no es específico ni exclusivo ni es de importancia en la atención y en la prevención a un solo sector. No es exclusivo del sector salud, sino estamos todos inmersos y todos tenemos una gran responsabilidad de preocuparnos por el fenómeno y aportar lo que a cada quien nos corresponda. Licenciada Guadalupe, por favor. Gracias. Bueno, sí, primero agradecer la invitación. ¿Sí? Este tema es de suma importancia, relevancia. Es muy importante no minimizar cualquier síntoma, cualquier alerta, cualquier señal que nos dé, ya sea niño, adolescente, adulto mayor, cualquier tipo de población. ¿Sí? Las puertas de CAISAM Estancia Breve están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año, el área de urgencias. Así es que en cualquier momento pueden acudir. ¿Sí? Licenciada Yoli. Bueno, pues que quitar el mito de que hablar del suicidio va a provocar más suicidios. ¿Sí? Lo más importante es empezar a hablar de ello y que los padres de familia se involucren en esta detección oportuna y no esperar a que se presente. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Pues hemos terminado una emisión más. Trini, pues sí, ya vámonos al fin de semana. Así es. En este mes patrio que estamos tan contentos de festejar, pues aquellas situaciones que nos dieron la libertad con la que hoy gozamos. Y que precisamente antes de irnos a la pausa, yo le quiero invitar a usted que nos escuche, nos ve a través de la multiplataforma del 17 Jalisco, que el próximo lunes 15 de septiembre, ahí en Plaza de Armas, unos personajes que usted ya conoce, Allende, Hidalgo, Morelos, La Corregidora, van a estar ahí presentes para charlar con usted, hacer precisamente un recuento de aquello que sucedió hace ya algunos años en nuestro país, esta lucha de independencia que nos dio precisamente eso, la libertad. Así que le invitamos a que vaya usted al centro de la ciudad de Guadalajara y reviva estos momentos de la gesta heroica de independencia de nuestro país. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su compañía. Que tenga usted un excelente viernes y fin de semana, doctor Raúl. Hasta el próximo viernes. Así es. C7 Mundo Sano.